La bienvenida para Adrián Ramos, director de Nueva Acrópolis Pastaza. Las cualidades de un buen gobernante según Confucio es lo que vamos a hablar y es oportuno porque en el Ecuador vamos a vivir una época electoral próximamente. Así es que, ¿qué es lo que nos puede compartir? Interesante el tema, cómo hoy en día se concibe a lo que es la política y cómo originalmente, o más bien tradicionalmente, se la ha ido viviendo. No siempre la política ha sido o se la ha concebido como hoy la tenemos. Antiguamente la política, por ejemplo en el caso de Grecia, se la concibe como una forma de llegar a un orden y a una armonía social. Incluso en el caso de Confucio plantea ese mismo sentido, política como un orden social racionalizado, en el que su fundamento va a estar no en la autoridad, no en el gobernante, no en la persona de afuera, sino principalmente en el desarrollo de lo mejor a nivel individual. Ese primer paso va a permitir, si es que todos van teniendo ese mismo sentido, puede formarse un orden y una armonía de un grupo de personas, sea una ciudad, sea un país, sea la humanidad incluso. Actualmente en nuestro país estamos bastante alejados de esa concepción. ¿Por qué hemos caído en un nivel de decadencia? Porque ya no nos implicamos, ya no, eso de que el bien público es algo para cuidar entre todos, ya no lo es. Y no solo me refiero a elementos físicos o constructivos, no, claro, como ya hay quien barra, entonces yo puedo lanzar la basura donde quiera. Como ya hay un municipio que se encarga de refaccionar los parques, bueno, yo los puedo dañar jugando. Pero incluso si es que yo hago una manifestación destruyendo los bienes públicos, bueno, no importa, el Estado deberá pagar, ¿no? Hemos dejado de implicarnos en ese quehacer social. Antes, y no me refiero a demasiado, ¿no? Un par de décadas atrás, el sufragio incluso era un acto cívico, un acto de responsabilidad social. Hoy únicamente vamos por el certificado, porque nos sirve para hacer trámites públicos. Que si no fuese necesario el certificado de votación y las votaciones fueran opcionales, como en buena parte del mundo, una buena parte de la población no asistiría. Es porque ya hemos ido dejando de ver a la sociedad como una unidad, a ese Estado como una forma de alcanzar o como un medio para alcanzar o llegar a un ideal en conjunto. Ya hoy prima el egoísmo, es decir, cada uno va a velar por su bienestar, por su conveniencia, por estar bien él, su familia y nada más. Y por eso, por ejemplo, hay un mayor aparecimiento de la delincuencia, porque esa zona pública, ese bien público, ya no tiene dueño. Entonces es un espacio propicio para la delincuencia, por ejemplo. Entonces, en un bus que hay unas, 20 personas, si se sube un solo ladrón y todos se hacen a un lado, él fácilmente puede robar. Y así ha pasado últimamente. Pero ¿qué tal si esos 20 tienen un sentido de unidad y entre los 20 se defienden? 20 pueden vencer a uno. Claro que ese uno está armado y todo, pero es una evidencia de que ya no me importa los demás. Ya prefiero filmar lo que pasa ante un accidente y no ayudar. Ya hemos ido dejando de lado ese extender la mano, ese sentirnos, no solo sentirnos parte, sino ser realmente parte. Y por esa razón, entonces, este sentido profundo de la política como orden y armonía social no se puede dar, porque ¿quién quiere dar de sí para que todo el grupo esté bien? Pero me parece que en Ecuador el problema es de origen, ya que desde su fundación nunca se lo ha concebido la política de esa forma ideal. Porque nunca lo hemos vivido, es lo que quise decir. Sí, y es verdad. Recuerdo una época en la historia del Ecuador en que se vivió los ideales de la política como si hubo una época en Grecia o en Roma. Y es que, claro, o sea, si nos remontamos a nivel histórico, ¿quiénes generan la independencia?
no la gente, no sé si llamarlo nativa, sino esos criollos, que siendo españoles que no son reconocidos con los derechos que tienen aquellos que han nacido Más bien son hijos de españoles los criollos, sí. hijos de españoles nacidos aquí. Que tienen sus privilegios, pero no tienen todos los derechos que los nacidos en España. Exacto, claro. Entonces, sí, claro, escudriñando en ese sentido, podríamos hablar de una ausencia desde el origen, sí, pero eso no limita que podamos reconstruir o construir desde cero. Construir sería más adecuado. Claro, desde cero un sentido, una meta, un destino como país. Eso es lo que también habla el fundador de la Casa de la Cultura, Benjamín Carrión. Tenemos que desarrollar una identidad nacional que nos permita sentirnos de ecuatorianos, no sentirnos que somos de tal ciudad de la costa, de tal ciudad de la sierra o del oriente, sino más bien sentirnos de ecuatorianos. Un poco es lo que se logra a través del fútbol, digamos, bueno, en su buena época. Todos nos sentíamos ecuatorianos representados ahí en esos 11 jugadores, pero la identidad, ese sentido de armonía y orden, ese ideal como país al que se puede alcanzar, está más allá de elementos externos o de personas ajenas. Nace fundamentalmente, y así lo va a decir Confucio, dentro de uno mismo. Primero, si uno tiene claro hacia dónde va, y así esa claridad puede irse, y esa vivencia de las virtudes puede irse difundiendo entre sus círculos. Así como yo lo tengo claro, puedo hacer que mi familia lo tenga claro. Y si cada familia va teniendo claro, si cada familia va desarrollando y viviendo la ética, bueno, así una ciudad puede ser un ejemplo de ética. Y así si varias ciudades van desarrollando estos elementos, se puede construir un país y una política en el sentido de orden y armonía social. La apreciación que tengo es que para llegar a esos ideales va a tener que pasar varias generaciones. No lo vamos a poder hacer nosotros en esta vida. Ya que hablamos de Confucio, tomaré una frase que dice Confucio: un viaje de 1000 leguas empieza en el primer paso. Si no damos esos primeros pasos y esperamos que alguien más los dé, esperaremos nomás siglos. Si damos esos primeros pasos, podemos establecer los cimientos para que en algún momento se llegue a ese ideal. Claro, no lo veremos, como bien dice Gustavo, pero he ahí la forma de aportar a la sociedad, incluso sin ver los resultados, dar y motivar a otros para juntos dar esos primeros pasos, que son importantes para iniciar ese viaje de 1000 leguas. Es decir, que nosotros lo que sí podemos hacer es sembrar la semilla y de pronto ver lo que nace, las primeras hojas del árbol que plantamos, pensando como un ideal que no vamos a cosechar el fruto de aquel esfuerzo. Porque el sembrar para únicamente cosechar es interés, es egoísmo. Pero si sembramos y entendemos que igual el fruto se va a dar, pero yo no aspiro al fruto, sino siembro por el sentido del deber, por esa recta acción de vivir y sembrar lo que es necesario ahora, es un aporte enorme que se puede dar no solo para una ciudad ni para un país, sino para la humanidad. El sembrar, refiriéndose a desarrollar esos elementos culturales, humanos, éticos, van a servir para cambiar el mundo. Confucio mismo dice, si quieres cambiar el mundo, cambia primero tu país. Pero como es todavía grande el país, primero cambia tu ciudad. Pero antes de cambiar la ciudad, empecemos por la familia. ¿Y cómo se puede cambiar a la familia? Cambiando uno mismo. Y claro, ese proceso es largo. Incluso Platón dice, el mejoramiento del mundo a través de la educación es un proceso a larga data. En ese mismo sentido, si somos conscientes de esa realidad, pero también somos conscientes que es necesario dar esos primeros pasos, nada nos impide darlos. En definitiva, nosotros debemos empezar en el aquí y en el ahora, proyectándonos al fruto y tomando también en consideración que hay riesgos para que se llegue a ese fruto. Nosotros podemos sembrar, es lo único que podemos hacer en el aquí y en el ahora.
No sabemos si es que quienes vengan después de nosotros realizarán todo el procedimiento para llegar al fruto. Sin embargo, aún así, debemos empezar con el principio, y el principio es sembrar la semilla. Exactamente. Y enseñar a otros también cómo se siembra, para que cuando termine nuestra etapa, los otros sepan sembrar. Y de lo que pase ahí en adelante ya no depende de uno. Sembrar bien y enseñar bien, eso sí depende de nosotros. Y ese es el primer paso que es necesario darlo. Y el ejemplo nuestro puede servir para inspirar a otros también, que vengan después de nosotros. Exactamente. Y creo que es Einstein que dice, el ejemplo no es la mejor forma de educar a otros, es la única, porque es a través del ejemplo que uno puede ver que algo es real, que algo es posible, que algo puede llevarse a la práctica, viendo en otro que ese lo puede vivir. Entonces, por eso es importante, en el sentido político de Confucio, para gobernar, primero gobernarnos a nosotros mismos. Antes de querer gobernar a un grupo de personas, primero gobernar esos defectos, esas pasiones, esos placeres, primero para poder, una vez habiéndome dominado a mí mismo, poder ejercer ese sentido de ejemplo hacia otros. Hablemos de las cualidades del gobernante u hombre Hu. El hombre Hu considera Confucio que es esa persona que ha de cumplir esa función de ejemplo en la sociedad, en un grupo de personas, sea a nivel de lo que podríamos llamar un presidente, un alcalde, cualquier tipo de autoridad, e incluso a nivel más cercano, como quien tiene a cargo, pues un grupo de gente de su trabajo, un padre de familia, que también tiene esa responsabilidad de dar el ejemplo para educar a sus hijos. Todas esas personas que deben motivar, enseñar y mostrar que se puede vivir estos principios éticos son los que deberían tener estas cualidades que Confucio las denomina para el hombre Hu. Y en principio es gobernarse a sí mismo, como decía anteriormente. Si bien el ser humano tiene elementos más materiales, más emocionales, más instantáneos, también tiene la posibilidad de alcanzar nobles verdades, desarrollar virtudes, y en la medida en que la guía de nuestras decisiones vaya siendo en torno a nuestras virtudes y no a nuestra satisfacción del momento, esa es una característica de las varias que va a mencionar Confucio acerca de este hombre Hu. Bueno, son algunas las características bastante difíciles de alcanzar realmente, pero esta persona líder o esta persona que tiene las cualidades de gobernante no necesariamente debe ser perfecta. Se les ha permitido también tener humanidad y con las debilidades propias del humano. Recordemos que el ser humano, y uno dice, ¿no? Me equivoqué y me caí en la misma piedra 5 veces, 20 veces. Es que soy humano y errar es humano. No tanto así. Errar no es humano. El levantarse luego de cada error y aprender de ese error para no cometerlo, eso es humano. Porque caerse, se cae hasta incluso los animales, ¿no? Y claro, ellos aprenden también. Pero el ser humano, al tener ese raciocinio, llamemos así, tiene esa posibilidad de, o bien decir, no, pero no fue una caída tan grave, yo creo que además esta piedra no me estorba, es más, me voy a llevar esta piedra, ¿no? Refiriéndome a que uno se queda a veces con el gusto de equivocarse en ciertas cosas, y por eso los dolores consecutivos que tenemos en ciertos aspectos de la vida. Pero esa posibilidad de levantarse y de enmendar ese error, y de aprender de ese error, y de continuar ese sentido de vida, eso nos hace humanos. Y si eso tenemos claro, entonces ese aprendizaje y esa equivocación van siendo parte del camino. Pero cuando tenemos a gente que tenemos a cargo, como decía, un padre con una familia, esos errores, esas equivocaciones hay que minimizarlos, y por eso
Antes de ser padre uno puede, digamos, hacer ese ejercicio de aprendizaje, de equivocación, pero ya cuando uno decide ser padre, debe serlo de manera completa. No quiere decir que de ahí no se va a equivocar, ¿no? Se puede equivocar, claro que sí, pero teniendo esa conciencia de que ahora ya no es como antes, que se podía nomás equivocar, ahora ya es padre. Lo mismo en una autoridad, lo mismo en cualquiera de estos ejemplos que nos referíamos a trabajar con gente, a ser un dirigente. Siempre va a ser importante tener claro ese sentido de responsabilidad. Y cuando habla Confucio acerca del hombre Hu, claro, habla de esa persona que tiene las aptitudes para guiar a otros, ser el ejemplo de otros, y que por esa razón necesita esa formación ética fundamentalmente para cumplir su función. En la parte final, un mensaje, recomendación o sugerencia a nivel práctico para quienes les interesa la política o ya van a participar en las próximas elecciones. Si hay una función que vamos a cumplir, tengamos claro una analogía que puede ser de utilidad. Si un médico se equivoca en la cura de la enfermedad de una persona, puede acabar con la vida de su paciente. Si un político se equivoca en el cumplimiento de sus funciones, puede hacer daño a mucha gente. Y por eso, tener claro ese sentido de responsabilidad, de entrega, de servicio, de dar lo mejor de uno mismo en el cumplimiento de la función, de ser ejemplo de dominio de uno mismo, de ser ejemplo de dominio del temperamento y desarrollo de un carácter, de ser ejemplo de amabilidad y de virtuosidad, de ser ejemplo de justicia, de ser un ejemplo de que así como yo vivo, otros van a mirarme y querer vivir como yo vivo. Entonces, la vida llevarla de una forma ejemplar. Y esto no solo para autoridades, esto para toda persona que sienta esa responsabilidad de ser ejemplo para otros. La filosofía es una forma de vida comprometida con las mejores aspiraciones del ser humano. Entonces, por eso, Confucio dice, es necesario que todo gobernante primero sea filósofo. Así que profundicemos en elementos esenciales del ser humano para vivirlos, y eso nos va a permitir poder ser ejemplo para otros.